Bienvenidos a nuestro curso básico sobre vigilancia tecnológica. En este curso se presentarán conceptos elementales sobre la vigilancia tecnológica, los tipos de vigilancia que existen y cómo realizar búsquedas de información. En la sesión de hoy se revisarán las nociones de vigilancia tecnológica. La temática que vamos a desarrollar a continuación se enfoca principalmente en la introducción a la vigilancia tecnológica. En segunda instancia, revisaremos las ventajas que presenta la vigilancia tecnológica, los tipos de vigilancia que existen, el modelo de vigilancia tecnológica que se implementa actualmente y las fuentes de información que existen. La idea es iniciar entendiendo cuál es la importancia de la vigilancia tecnológica principalmente para las empresas. Iniciemos entonces revisando qué es la vigilancia tecnológica. Según la norma UNE 166.006 del 2006, que es la que actualmente rige los procesos de vigilancia tecnológica, nos dice textualmente: la vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología. Se debe seleccionar, analizar, difundir y comunicar dicha información para convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. En pocas palabras, podemos afirmar que la vigilancia tecnológica es un proceso organizado que se enfoca en búsqueda y análisis de información. Este tipo de información puede ser sobre innovación, sobre tecnologías de interés, sobre mercados, sobre competidores, entre otros. Esta información que se recolecte sirve como base para las organizaciones que están buscando estar actualizados en los temas que influyen tanto en su labor y que puedan llegar a afectar o beneficiar la toma de decisiones en el interior de la organización. Las empresas necesitan conocer las últimas tecnologías en las que se está trabajando, así como los últimos productos que se están generando en el mercado. En definitiva, de igual manera, necesitan conocer sobre las líneas de investigación y patentes que estén enmarcados dentro de su foco empresarial. También les interesa conocer las tecnologías emergentes y aquellas que de pronto ya se están quedando obsoletas. Por lo tanto, saber en una etapa temprana los avances tecnológicos en el área de interés es un tema prioritario. La incorporación de una tecnología eficiente puede ofrecer también una ventaja competitiva para la empresa. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el objetivo principal de la vigilancia tecnológica es disponer de información certera en el momento oportuno para la toma de decisiones. Si yo como empresa en un momento oportuno cuento con la información necesaria para tomar una decisión de ingresar a un nuevo mercado, de poder presentar un nuevo producto, seguramente vamos a tener menos riesgo para poder ingresar. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿quiénes necesitan aplicar o implementar la vigilancia tecnológica al interior de las organizaciones? La respuesta es fácil. Realmente todas las organizaciones que quieran ser competitivas deben aprender a implementar la vigilancia tecnológica. Si miramos el caso de las empresas multinacionales, que constantemente deben estar pendientes del mercado y continuamente están generando cambios dentro de su organización, ellos cuentan con los recursos propios para establecer sus propias unidades de vigilancia tecnológica y orientan principalmente los estudios de vigilancia sobre las líneas de innovación y de desarrollo productivo. Ahora bien, en el caso de las MIPYMES, que de pronto no cuentan con los recursos suficientes, ni humanos ni materiales, para establecer sus propias unidades de vigilancia tecnológica, se pueden apoyar en centros o institutos tecnológicos, o en los grupos de investigación, o en los centros de desarrollo o de I+D+I. Esto con base en la experiencia que ellos manejan y enfocado siempre en desarrollar una idea o un proyecto de innovación que busque mejorar los procesos o productos de la organización. Por otro lado, los organismos públicos realizan vigilancia tecnológica principalmente para orientar las líneas de investigación tanto nacionales como regionales y con base en esa información recolectada puede establecer los lineamientos generales sobre la inversión que se va a realizar en investigación y desarrollo a nivel regional y nacional.
Y finalmente, si revisamos los centros y grupos de investigación, desarrollo e innovación, se centran tanto en identificar como oportunidades, nichos y alianzas, como en fortalecer sus investigaciones que puedan llegar a convertirse en un desarrollo tecnológico. Ya hemos visto qué es la vigilancia tecnológica, cuál es el objetivo o foco que tiene, pero sería interesante revisar realmente qué ventajas nos presenta la vigilancia tecnológica. Primero está la posibilidad de anticiparnos como organización a los cambios del entorno, pues si se logra una detección temprana de tendencias o de información estratégica, esta permitirá actuar antes de nuestros posibles competidores. De igual manera, nos permite minimizar los riesgos, principalmente de tipo tecnológico, que estén asociados o relacionados con la innovación a partir de una detección eficaz de amenazas y cambios en el entorno. Por otro lado, permite comparar las distintas facetas y atributos de nuestro negocio con aquello que existe y acontece en el entorno y en nuestra competencia. Gracias a la detección temprana y oportuna de oportunidades de colaboración y de cooperación tecnológica, se pueden presentar ejercicios de innovación junto con socios estratégicos. Y finalmente, nos podrían ayudar a detectar oportunidades de mejora y fuentes de ideas para mejorar nuestro proyecto empresarial. Podemos evidenciar que son varias las ventajas que nos presenta la vigilancia tecnológica y distintos focos de análisis. Además de las ventajas mencionadas pues anteriormente, la vigilancia tecnológica también puede contribuir a la organización, primero pues a través de la descripción del entorno competitivo, pues nos permite identificar tanto estrategias de los competidores, nos permite tener conocimiento del mercado y de las tecnologías que se estén manejando en general. De igual manera, permite una redefinición de supuestos, pues al estar informados y lograr establecer aspectos económicos, políticas del mercado, políticas sociales, estamos en la capacidad de poder aceptar o validar algún supuesto o definitivamente hacerlo a un lado. Sabemos que tener presente los puntos de mejora es clave para establecer estrategias. Ahora bien, también es importante identificar y evaluar los puntos vulnerables de la región, porque nos afecta directamente como organización. Y con base en esa información, se pueden implementar y ajustar una estrategia que cuente con acciones de contingencia a los cambios del entorno. Una vez que ya revisamos los elementos claves sobre la vigilancia tecnológica, tenemos que entender que existen diferentes tipos de vigilancia tecnológica y que cada uno de estos tiene un foco en especial. Michael Porter, uno de los principales autores que ha trabajado teorías económicas, ha identificado 5 factores determinantes de la competitividad de las empresas. Estos 5 factores son los nuevos entrantes, los clientes, los proveedores, los competidores y los productos sustitutos que se presentan en el mercado. A partir de estos 5 factores, es posible identificar 4 tipos de vigilancia tecnológica que giran en torno a estos factores y que pueden clasificarse como vigilancia tecnológica, vigilancia comercial, vigilancia del entorno y vigilancia competitiva. A continuación, revisaremos el enfoque de cada uno de estos tipos de vigilancia y cuáles son los resultados que podemos obtener a través de estos estudios. Iniciamos con la vigilancia tecnológica, la cual está centrada principalmente en el seguimiento de los avances del estado de la técnica y en particular de la tecnología y de las oportunidades y amenazas que ésta genera. ¿Qué queremos decir con esto? Que se enfoca en identificar las tecnologías disponibles, las tecnologías emergentes o las tecnologías que acaban de aparecer o que se están quedando obsoletas, en la medida que sean capaces de intervenir en nuevos productos o procesos para la empresa, es decir, que nos impacten directamente. Dentro de la información que se puede identificar en un estudio de vigilancia tecnológica, se destacan, digamos, los avances científicos y técnicos que se estén realizando en un tema en especial, las tecnologías que se están investigando, ya sea a través de publicaciones de investigación o a través de patentes, llevando a la comercialización ese tipo de investigaciones en una determinada área. También podemos identificar las soluciones tecnológicas disponibles,
o las soluciones tecnológicas que estén emergiendo en el momento. Se pueden identificar igualmente las líneas de investigación o los centros y universidades que estén realizando este tipo de investigaciones. En el caso de la vigilancia comercial, se enfoca en identificar los datos referentes a productos, mercados, clientes y proveedores, ya sea a través de estudios de mercado, ya sea a través de la identificación de información para ingresar a nuevos mercados, la evolución de las necesidades de los clientes, cómo impactan acciones como, digamos, la pandemia actualmente en las necesidades de los clientes y en las preferencias de los clientes, qué nuevos productos se están consumiendo. Esto es en lo que se enfoca la vigilancia comercial. Los principales resultados que obtenemos a través de este tipo de estudios es la identificación, valoración y anticipación de necesidades de consumo, de estilo de vida, de las tendencias de los clientes en temas socioculturales, cómo están funcionando los mercados, qué está impactando los mercados, cómo es la evolución de nuestros clientes, de nuestros proveedores, si de pronto están sacando nuevos productos que puedan afectar nuestro producto directamente. En cuanto a la vigilancia del entorno, esta vigilancia se centra principalmente en observar un conjunto de aspectos sociales, legales, medioambientales, culturales que terminan afectando nuestro producto o nuestra empresa en general. Es decir, se centra en la identificación, en la valoración y el uso de la información sobre la legislación y normativa, sobre aspectos medioambientales y sobre todo en la evolución de su cuidado y cómo los aspectos socioculturales, la política y la economía logran afectar o impactar mi negocio directamente. Por otro lado, la vigilancia competitiva, como su nombre lo indica, implica un análisis y seguimiento de nuestros competidores, ya sean nuestros competidores actuales o posibles competidores, o aquellos que cuenten con un producto sustituto que pueda llegar a ser una amenaza potencial para nuestro producto o servicio. En este tipo de estudios se revisará información sobre nuevas actividades, sobre nuevas técnicas de venta y de distribución, sobre políticas de comunicación que tengan nuestros competidores. Lo que se busca realizar es una valoración de esos competidores, identificar y valorar esos productos o servicios que terminan siendo una amenaza directa para mí. Para resumir, nos permite identificar, digamos, competidores actuales y o potenciales, ya sean con un producto idéntico al que estoy ofreciendo yo o un producto sustituto que pueda llegar a reemplazar el mío. También hace análisis y seguimiento de los competidores actuales, principalmente el tipo de clientes que están abarcando y el grado de satisfacción que tienen esos clientes en comparación con mis competidores. Y finalmente podemos identificar la cadena de valor del sector en el que nos estamos manejando. Bien, ya tenemos identificados cuáles son los tipos de vigilancia que existen, cuál es su foco y qué información podemos adquirir con cada uno de ellos. A continuación vamos a realizar una revisión general del modelo de vigilancia tecnológica, el cual será profundizado en la siguiente sesión. En la gráfica que se ve en la diapositiva, se presenta el modelo de vigilancia tecnológico propuesto por Sánchez y Palop en el 2002. Este es uno de los modelos que más se implementa para realizar estudios de vigilancia y que nos permite poder tener un proceso y un seguimiento en todas las fases que vamos a realizar. Como lo vemos, está compuesto por 5 fases. La primera fase es la que se enfoca en planear el estudio de vigilancia tecnológica. Consiste en determinar factores críticos de la vigilancia, es decir, cuáles son los temas, cuál es el objetivo, cuáles son las palabras claves que yo voy a utilizar, cuál es realmente el alcance de mi estudio. En esta primera fase es necesario identificar toda la información porque va a ser nuestra guía para poder realizar el estudio con los tiempos y cronogramas establecidos. La segunda fase es la búsqueda y captación de la información.
En esta fase lo que vamos a hacer es construir y definir nuestras ecuaciones de búsqueda. Lo primero que vamos a hacer es implementar las palabras claves que identificamos en la fase anterior. Vamos a construir nuestras ecuaciones de búsqueda. Vamos a identificar qué bases de datos en especial vamos a utilizar. Más adelante hablaremos de las bases de datos, pero pues sabemos que existen bases de datos de acceso libre y bases de datos de acceso restringido, que son las que, digamos, principalmente manejan las universidades y los centros de investigación. En estas bases de datos vamos a utilizar las ecuaciones de búsqueda que vamos a construir para la recolección de la información. Esto nos permite hacer una búsqueda un poco más específica para lograr encontrar resultados realmente enfocados en el tema del estudio. La tercera fase que se presenta en este modelo es el análisis y la organización de la información. A nuestros directivos, en el caso de las empresas, no les interesa un montón de información que realmente no les va a aportar. Es por esto que en la fase de análisis es necesario contar con personas capacitadas y con personas que tengan experiencia en el tema del foco del estudio, que nos puedan ayudar a depurar y a identificar la información más importante, ya sea enfocada en artículos científicos o en las patentes que logremos identificar. Una vez depuremos este tipo de información y logremos identificar cuáles son los países que más están investigando, cuáles son las instituciones que más están investigando en un tema en especial, identificar de pronto autores con los que uno se pueda contactar, pasamos a la fase de inteligencia, que es donde se va a generar valor a la información encontrada. Es decir, en este momento entra el experto de análisis a identificar cuáles son las recomendaciones, cuáles son las conclusiones, qué es lo que realmente está sucediendo en el tema actual del estudio que nos puede ayudar o nos pueda servir como base para la toma de decisiones. Y finalmente, la última fase de este modelo es la de presentar o comunicar los resultados a todos los interesados, ya sean los directivos, ya sean los jefes de área, ya sea toda la organización. Es muy necesario que toda la organización sepa y conozca de los temas en los que se está investigando y los que se está manejando actualmente. Esto es así en general cómo está constituido el modelo de vigilancia tecnológica. En la siguiente sesión revisaremos a profundidad cada una de estas fases y cómo podemos implementar acciones en cada una de estas fases para poder realizar un estudio de vigilancia. Finalmente, el último tema que revisaremos es el tema de las fuentes de información. Como lo sabemos, para realizar búsquedas de información en los estudios de vigilancia se cuentan con dos tipos de información, dos tipos de fuentes de información, la que se encuentra no estructurada y la que se encuentra estructurada. Cuando hablamos de información no estructurada, es la información que encontramos en la web, que encontramos en buscadores, en motores de búsqueda como Google, donde podemos estructurar una ecuación de búsqueda y nos vamos a encontrar con información realmente importante. Sabemos que la web es una nube de información en la que podemos encontrar todo tipo de información, información verídica, información importante, información que de pronto es considerada basura, información que de pronto es falsa. Entonces, por eso es tan importante aprender a realizar las ecuaciones de búsqueda que nos va a depurar y nos va a presentar la información más específica posible relacionada con el tema del estudio. Este tipo de problemas no se presentan con las bases de datos o las fuentes de información estructuradas, que son las bases de datos donde nosotros estamos acostumbrados a encontrar artículos científicos y patentes. La información que se encuentra en este tipo de bases de datos es realmente verídica porque solo se publica en ellos la información que ha pasado por una serie de filtros. Cuando uno va a realizar una publicación de un artículo científico en una de estas bases de datos, se realiza un proceso de evaluación bastante estricto. Primero pasamos por cumplimiento de requisitos, luego es revisado por un grupo de evaluadores, unos pares evaluadores, quienes analizan si el tema es realmente importante, si realmente los resultados de la investigación son necesarios para los empresarios, si realmente representa una información importante para los empresarios o para los investigadores que estén realizando el tema.
La idea de poder identificar artículos científicos que se estén publicando en este tipo de bases de datos es que no tengamos que realizar o no volvamos a hacer lo que ya se está haciendo. Muchas veces nosotros tenemos ideas en nuestras cabezas y empezamos a desarrollarlas sin realmente hacer antes una búsqueda de información o un estudio de vigilancia. Entonces realizamos todo el proceso, hacemos todo lo que tenemos que hacer, invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos personal, le dedicamos al 100 a la idea y cuando nos damos cuenta ya habían realizado investigación sobre el tema y habían dicho que realmente no era tan viable. Entonces, los estudios de vigilancia nos permiten identificar esa información que ya se ha investigado, que ya se ha estudiado y que de pronto nos va a dar como resultado que mejor no nos vamos a ir por ese lado y de pronto nos podemos enfocar en otro camino. Entonces, en las bases de datos podemos encontrar los artículos científicos que se enfocaban en investigación y las patentes que se enfocaban en desarrollos tecnológicos. Ya sea que una patente se esté comercializando o ya sea que una patente simplemente esté siendo protegida por alguna investigación que ya se realizó. Teniendo en cuenta esto, podemos identificar que hay una serie de bases de datos que nos permiten adquirir este tipo de información. Cuando hablamos de artículos científicos, las bases de datos que son de acceso restringido o que son pagas, que son las bases de datos que manejan entidades como las universidades, como los centros de investigación, como los centros de innovación, que compran una licencia para poder tener acceso a este tipo de información, es de pronto un poco más específica y especial, pues si tiene un costo es porque realmente es información muy importante. Dentro de las bases de datos que se resaltan, que podemos identificar para artículos científicos, está, digamos, la base de datos de Clarivate Analytics, que es Easy Web of Knowledge, que es como la base de datos macro donde podemos encontrar información de todos los temas. Otra de las bases de datos importantes que también podemos identificar y que es multidisciplinaria es la base de datos Scopus. En cuanto a la parte de legislación ambiental o de las ciencias ambientales, está Ambientalex, que es específicamente para este tipo de información. Cuando queremos hablar digamos, en el área de medicina, encontramos PubMed, que presenta todos los artículos que se estén desarrollando actualmente en el área de medicina. Pero no todas las bases de datos son de acceso restringido, también contamos con bases de datos con acceso libre. En este caso podemos identificar Google Académico, está Science Direct, que tiene una parte que es libre y otra parte que es paga, está Cielo, está Redalytics. En estas bases de datos podemos realizar búsqueda de información gratis mediante ecuaciones de búsqueda que nos van a presentar o proyectar artículos científicos que se estén publicando actualmente en el tema en el que requiramos. Si hablamos de la parte de patentes, contamos con unas bases especializadas para la información de patentes. En este caso están Google Patents, también está SpaceNet y está PatentScope, que son como las que más se utilizan actualmente para identificar las patentes que se estén publicando. En una base de datos podemos identificar patentes que estén en proceso de revisión o patentes que ya estén otorgadas. Esto nos permite identificar información que ya fue investigada y que ya se está llevando al mercado, entonces nos permite como evitar volver a hacer el mismo trabajo que ya se ha realizado. Esto es en general lo que queríamos revisar en esta primera sesión de vigilancia tecnológica, sobre las nociones de vigilancia tecnológica. Esperamos que haya quedado claros los temas. Igual estamos abiertos a cualquier pregunta o alguna duda que se les haya presentado durante la sesión. De igual manera, los invitamos a revisar las demás sesiones que de pronto puedan dar como cumplimiento o de pronto puedan subsanar las dudas e inquietudes que se estén presentando actualmente. Y esperamos que entiendan la importancia y que empiecen a implementar este tipo de acciones al interior de la organización. Pues la vigilancia tecnológica es la herramienta que nos permite ser más competitivos. Muchísimas gracias.